Le damos gracias a Dios por este día, por la bendición que nos da de estar aquí reunidos, juntos, ¿verdad? Para adorar, para servir al Señor. Y quisiera compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo traía realmente otra predicación, pero el Señor llegando aquí me la cambió. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero quiero que vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo 6, 24. Vamos a hablar hoy acerca de nuestras prioridades. Tenemos que establecer en nuestras vidas prioridades y principios conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice el encabezamiento: Dios y las riquezas. Tenemos que establecer en nuestras vidas prioridades conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo? Nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios ha establecido, Dios le ha hecho principios, normas y reglas. Lo sabemos todo, ¿verdad? Si nosotros miramos la naturaleza, nos damos cuenta que Dios en la naturaleza ha establecido normas, principios, leyes que son totalmente naturales. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a vivirlas, a respetarlas, porque si no las respetamos, ¿qué pasa? Vienen consecuencias. Realmente es lo mismo en el sentido espiritual. Cuando nosotros miramos la vida nuestra espiritual y cuando miramos los principios de la palabra que son espirituales, también nos damos cuenta que si nosotros no obedecemos los principios, aún por ignorancia, recibiremos unas consecuencias. Y esto es una realidad en todos los sentidos. Por eso no estamos hablando nada que sea nuevo, sino es algo que estamos nosotros los seres humanos bien adaptados a esto. Vivimos en una sociedad donde hay leyes, donde hay normas, pero aparte de las normas que hay en la sociedad y las leyes, que muchas de ellas son tomadas de la palabra de Dios, también hay normas y leyes espirituales. Podríamos mencionar, por ejemplo, algunas de ellas, las normales, ¿no? La gravedad, el día y la noche, las estaciones del año, el ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, usted no ha visto, por ejemplo, cuando el ser humano, usted sabe que la Biblia dice que Dios le puso límite al mar, ¿verdad? Y el ser humano en su arrogancia, ¿qué hace muchas veces? Ignora esta realidad y le empieza a tomar, no voy a decir la palabra robar, bueno, tomar espacio del mar, y pasan los años y aparentemente no pasa nada, pero llega un día donde el mar dice: mi límite no está aquí, donde el hombre me colocó, mi límite está allá, donde Dios me puso. Y hemos visto tantísimas veces que el mar hace así y recupera todo su lugar hasta donde Dios lo puso. De hecho, hay lugares en el mundo donde usted ve que el mar está por encima del nivel de la tierra. No sé si usted lo ha podido ver, yo lo he visto. Yo he visto sitios en el planeta donde el mar está por encima de la tierra y no se sale de allí. Es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque lo que Dios estableció, eso es firme. Y la Biblia dice que lo que Dios establece de ello no se añade ni se resta. Y yo he sentido de parte de Dios hablar de este principio. Y este principio es una cosa tremenda en nuestras vidas. Fíjense que Mateo capítulo 6 nos habla de muchísimas cosas, de las limosnas, nos habla del afán y la ansiedad, como leíamos al principio de la reunión, nos habla de muchas cosas, pero hay un pequeño versículo, fíjense, solamente es un versículo, pero encierra un principio tan tremendo que nunca debemos ignorarlo. Y quisiera que pudiéramos ir todos juntos a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 6, verso 24. La palabra del Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es algo tremendo que tenemos que nosotros analizar en nuestras vidas. Y yo quiero que hagamos una retrospectiva de la Biblia para que nosotros podamos analizar, porque muchas veces esto puede llegar a traer confusión a nuestras vidas. ¿Qué de las riquezas? ¿Dios está de acuerdo con las riquezas? ¿Dios no está de acuerdo con las riquezas? ¿Es bueno que la persona enriquezca o no? Realmente Dios, nuestro Dios, es un Dios que desea, anhela y prospera a su pueblo. Ahora, cuando nosotros miramos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que todos y cada uno de los hombres de Dios, que Dios llamó, fueron personas muy prósperas. Abraham, Isaac, Jacob, cada uno de los hijos de Jacob fueron personas prósperas. Si nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta de David, fue una persona próspera. Salomón, dice la Biblia que Salomón fue el hombre más rico de la tierra. De hecho, venían de otras naciones a ver la riqueza que tenía Salomón. Y así sucesivamente nos damos cuenta que habían hombres y mujeres también muy ricos y eran hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el denominador común que se cumplía en estas personas? Que para ellos la prioridad número uno era Dios, no las riquezas. ¿Verdad? De hecho, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la vida, si nosotros analizáramos la vida, por ejemplo, de Abraham, nosotros nos damos cuenta que Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela sin nada. Porque muchas veces nosotros vemos un Abraham próspero, ¿no? Vemos un Abraham rico, un hombre con muchísimas posesiones, pero nosotros nos damos cuenta, si analizamos el origen, nos damos cuenta que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y salió sin nada. Salió con su esposa, su sobrino, su papá, también iba con Abraham en el principio, y algunas personas que trabajaban con él y algunas posesiones. Pero nos damos cuenta que Abraham llegó a la tierra prometida prácticamente sin nada. ¿Verdad? Y trabajó, por supuesto. La Biblia nos dice que Dios nos da el poder para hacer la riqueza, porque Dios nos dio a nosotros la posibilidad de multiplicar aquello que nos dio en nuestra mano. Vemos un David, por ejemplo, que David no tenía nada, ¿verdad? Vemos a David que cuando lo vienen a ungir como rey estaba cuidando las ovejas de su papá. No tenían nada, ni siquiera una oveja tenía él. Él cuidaba las de su padre. Lo ungen como rey, entró a casa de Saúl como un siervo. Simplemente tocaba el arpa, después se alistó en el ejército, ¿verdad? Cuando sucedió lo que sucedió con Goliat. Pero vemos un David que llegó sin nada. Luego después se le juntaron muchas personas, pero a veces no tenían ni para comer. No sé cuántos conocen la historia de que David llegó una vez al templo y no tenía nada que comer y los sacerdotes le dieron los panes. No tenían qué comer. Entonces nos damos cuenta que David fue un hombre rico, muy rico, tan rico que David pudo juntar plata, oro, madera, telas preciosas, un montón de cosas para la construcción del templo que él no pudo construir, porque la palabra le dice que Dios le dijo que no lo iba a construir porque tenía las manos manchadas de sangre. Lo reunió para que su hijo pudiera construirlo. Salomón heredó la riqueza de su papá, pero aún así Dios le enriqueció más. Entonces nos damos cuenta, Job, por ejemplo, vemos a Job. La palabra habla de Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la Biblia nos dice que Job tenía ¿qué? El triple cerco de Dios. Quiere decir que Dios lo había cercado a él, a su casa y a todo lo que él tenía. Por eso es importante, hermano, que nosotros, esto es algo que debe trabajarse en la mente y en el corazón. Esto no es algo que se nace, ni que se aprende naciendo con ello, sino nosotros tenemos que entender que Dios desea prosperarnos. La palabra de Dios dice que Pablo le dijo a Timoteo: deseo que seas prosperado en todas las cosas,
así como prospera tu alma. Y este es el mismo deseo de Dios. Dios desea prosperarnos a nosotros en todo, pero también, y lo más importante, desea prosperar nuestra alma. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos o no tenemos un equilibrio en estas cosas, estaremos totalmente perdidos. Cuando nosotros analizamos este versículo, quisiera que pudiéramos ir una vez más. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Vamos a empezar por ahí. No podemos servir a dos señores. Y cuando nosotros llamamos a alguien Señor, ¿verdad? Sobre todo llamamos a Dios Señor, es porque controla, gobierna nuestra vida. Cuando nosotros decimos Señor, quiero que seas Señor de mi vida. ¿Qué significa esto? Que nos estamos sometiendo a su autoridad. Nos estamos sometiendo a que Dios nos gobierne, nos guíe, nos dirija, nos prospera. ¿Por qué nos sometemos a Dios? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Ahora, esto trae mucha confusión a veces al pueblo de Dios, porque decimos: Señor, yo tengo que trabajar. Sí, todos tenemos que trabajar. ¿Hay alguno que no trabaje? Si no trabaja en la casa, lo hace en la calle. A lo mejor las hermanas trabajan en la casa y no es remunerado. Es la única remuneración, los esposos, que bien lo hiciste. A veces a mí también el Señor tiene que ayudarme, ¿verdad? Que bien lo hiciste, que bien limpiaste, mi amor, te quedó precioso, huele bien. Yo siempre a veces digo mano de mujer. Yo paso la mano, pero no es lo mismo que cuando la pasa mi mujer. Eso es una realidad. El hombre limpia, usted coge y pasa y barra su casa como hombre y diga: mi amor, ya barrí. Viene la mujer atrás, barre, y usted se pregunta: ¿y dónde salió todo esto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo haga usted a que lo haga su esposa. Ella tiene la capacidad, tiene mejor vista que usted y que yo, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, volviendo al tema, que todos tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar duro, y tenemos que luchar la vida, y tenemos que proveer para nuestras casas, y tenemos que bendecir nuestra familia, tanto los hombres como las mujeres, porque la Biblia dice, y es un error muchas veces, que la mujer no trabaja y el hombre solamente trabaja. La Biblia dice que dos tienen mejor paga de su salario que uno. Cuando dos personas trabajan en una casa, se nota. Pueden viajar, pueden permitirse gustos, pueden permitirse otras cosas que quizás a lo mejor haya en una casa. Alguien que trabaja solo no es lo mismo, ¿vale? Entonces es importante que trabajen los dos. Por muchos años también esto ha sido un tabú, ¿verdad? La mujer no puede trabajar, la mujer en la casa, la mujer y el hombre. Yo pienso que necesitamos trabajar todos. Necesitamos tener ilusión, mentalidad, economía, independencia. Para mí, creo que eso, y de acuerdo a la palabra de Dios, es una bendición que puedan trabajar los dos. Ahora, aquí hay que tener un cuidado grande. Y quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Deuteronomio capítulo 8. Y quiero que prestemos atención a algo que Dios le dijo a Israel. Enseguida le digo el versículo, permítanme un segundo. Sí, ya le digo ya el versículo enseguida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Cuando nosotros miramos el libro de Deuteronomio, nos damos cuenta que Dios le estaba advirtiendo a Israel en muchos aspectos acerca de algunas cosas importantes. Y esto es algo que nunca debemos caer en esto. El día que nosotros caigamos en esto, estamos perdidos. Yo, por ejemplo, yo entiendo en mi vida que todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Todo. Usted no ha visto el coro que dice: todo se lo debo a Él, o a sí mismo. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Le debemos a su bendición, a su gracia, a su cuidado, a su protección y a su bendición.
Ayer hablaba con una hermana que yo quiero mucho y vi que le daban mucha propina. Ella me enseñaba la propina que le daba. Yo le decía, gloria a Dios. Eso es la gracia de Dios. Eso es la bendición de Dios. Eso no es obra de la casualidad. Eso no es obra porque yo soy lindo, porque tengo los ojos claros, porque los dientes, gracias a Dios, todavía no se me han caído, y porque el pelo, bueno, ahí va la cosa. No, no por eso. Es porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos. Él recompensa el trabajo de nuestras manos. Pero Dios le advirtió algo a Israel que tenemos que tener en cuenta nosotros a día de hoy. Y es esto. Deuteronomio 8:17. Dice, y digas en tu corazón, esto es grave, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso número 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Quiere decir que Dios hizo un pacto con nuestros padres espirituales. Dios hizo un pacto con Abraham que iba a bendecir a su pueblo, que iba a ser un pueblo próspero, que iba a ser un pueblo rico y bendecido. Por eso usted ve que la riqueza más grande del mundo hoy, ¿quiénes son las personas más ricas del mundo? Los judíos. Los judíos. Pero no es obra de la casualidad, es que se cumple los principios de la palabra de Dios. Pero ay de nosotros si nosotros dijéramos en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me ha traído esta riqueza. Y ahí es donde tenemos que tener el equilibrio. Tenemos que entender que la prosperidad viene al pueblo de Dios, que la bendición viene al pueblo de Dios a causa de nuestra obediencia al Señor y nuestro servicio a Dios. Deuteronomios capítulo 28. No lo voy a leer porque es amplio, ¿verdad? Bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita será tu alteza de amasar, los frutos de tu vientre, las crías de tus animales, bendita será tu casa, bendito será tu entrar, bendito será tu salir, tus enemigos vendrán contra ti, por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Y así dice muchísimas cosas de nosotros. Pero al principio de ese versículo 28, capítulo, dice bendiciones de la obediencia. Pero el enemigo muchas veces intenta engañarnos con la riqueza. Y ejemplo tenemos en la Escritura. Por ejemplo, nosotros podemos ver al joven rico. Hubo un joven que se le acercó a Jesús. Este joven tenía mucho dinero, muchas posesiones, muchos bienes materiales, pero además de eso era cristiano. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, pastor, ¿era cristiano y tenía todos esos bienes? Sí, era cristiano, amaba a Dios en su corazón, pero se cumplía el versículo de Mateo 6:24. Cuando Jesús se confronta con este muchacho, Él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiere decir que Él le interesaba la vida eterna, Él sabía que existía una vida eterna y Él creía en la vida eterna. Y Él dijo, dime qué tengo que hacer. Pero Él llegó un poco altanero a Jesús. No sé si usted lo puede interpretar así, yo por lo menos lo veo así. Llegó un poquito altanero, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque Él sabía en su corazón que Él era una persona que obedecía a la palabra de Dios. Y le dijo a Jesús, oiga, le dijo a Jesús que es Dios. Cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos y vivirás. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús sabía lo que había en su corazón. Jesús sabía su arrogancia, su orgullo. Jesús sabía la actitud de su corazón cuál era. Y le dijo, guarda los mandamientos y vivirás. Pero Jesús sabía que venía una respuesta.
Jesús sabía que la respuesta del muchacho era: desde mi juventud todos los mandamientos los he guardado. Y no era mentira, era verdad. Porque se lo estaba diciendo a Dios, y Dios estaba comprobando de que así había sido. Quiere decir que este muchacho era un muchacho que temía a Dios. Pero, siempre hay un pero, las riquezas lo engañaron. Las riquezas les robaron aquello tan precioso que él tenía en su vida. Porque él le dijo: Señor, todo lo guardado. Pero Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y a veces pensamos: tengo la riqueza y Dios me va a mandar a quitármela. No, no es así. No nos va a mandar el Señor a que regalemos la riqueza. ¿Usted sabe por qué Dios le mandó a él a que lo hiciera? Porque era lo que le estorbaba para llegar a la eternidad. Porque él tenía en su corazón tan arraigada la riqueza, tan arraigado el dinero. Yo veo a veces gente tan enfermo con el tema del dinero que a mí hasta me produce cosas raras. No le voy a decir la palabra realmente. Él tenía tanto eso en su corazón que eso le robaba el poder seguir correctamente a Dios. Y este Mateo 24:6, quisiera que usted pudiera ir conmigo una vez más para mirar lo que ahí lo retrata clarísimo. Mateo 6:24, en la segunda parte de este versículo, dice, Mateo 6:24, dice, ya leímos la primera parte, que ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Ahora, en la segunda parte, mire usted lo que dice: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y esto es lo que pasa cuando en el corazón nuestro lo más importante es la riqueza. No estoy hablando que usted tenga necesidad de suplir sus necesidades. No estoy hablando de eso. Las necesidades son una cosa, y cuando hablamos de enriquecerse ya va más allá de las necesidades. Estamos hablando de los sueños, de que quiero enriquecerme, de que quiero ser rico. Usted puede ser rico, está bien, no pasa nada. Usted quiere anhelarlo, anhelo. Usted quiere trabajarlo, trabaja. Cuidado con descuidar a Dios. Cuidado con descuidar a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es fácil. La palabra lo dice: amarás a uno y aborrecerás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. ¿Dónde vemos esto? Son cosas diferentes. Fíjese, analice bien el versículo. Son cosas totalmente diferentes. Amar, estimar. Aquí lo otro dice menospreciar, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, nos damos cuenta de esto en la vida de la persona, porque la Biblia dice: por los frutos los conoceremos. Pero realmente nosotros no somos quien tenemos que darnos cuenta. Quien se da cuenta de todo es el Señor, que conoce nuestro corazón. Cuando usted, por ejemplo, pone primero el trabajo que su tiempo de buscar a Dios, usted está amando y estimando el dinero y está menospreciando a Dios. Simple. Es simple. Si nosotros ponemos primero nuestro trabajo, nuestra búsqueda de la riqueza, que el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios, nosotros estamos estimando el dinero y menospreciando a Dios. Ahí sí no hay más. Pero no porque lo diga yo, porque lo dice la Escritura. Y de esa manera podemos establecer en nuestra vida un termómetro. ¿Cuál es el termómetro que podemos establecer en nuestra vida? Es simple. El termómetro es que cuando yo estoy haciendo las cosas como a Dios no le agradan, eso no trae bendición. Por eso muchos de los que estamos aquí, inclusive yo mismo, en una época de mi vida gané muchísimo dinero. Muchísimo. Y no pude retener nada. Todo se iba. ¿Usted sabe cómo se iba? Yo le voy a explicar, como dice la Biblia, en saco roto. Gana, se va y no retiene. ¿Por qué?
Porque Dios no va a bendecir lo que no es conforme a su palabra. Y la palabra dice que Dios al hijo que lo ama, porque Dios nos ama a todos y cada uno, nos corrige. Entonces Dios no nos va a permitir que nosotros hagamos las cosas equivocadamente y encima que las hacemos equivocadas obtenemos bendición. Eso no lo va a permitir Dios nunca. Es como Adán y Eva, su primera creación. Le dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que coman de él morirán. Y muchas veces nosotros pensamos en nuestra mente y decimos: bueno, pero realmente sucedió y Dios nos los mató. ¿Sabe por qué Dios no los mató a Adán y a Eva? El otro día, como que el Espíritu Santo me alumbró la cabeza, nunca lo había visto. ¿Sabe por qué Dios no los mató a ellos? Porque Dios en su lugar mató animales para vestirlos a ellos. Pero alguien murió. Alguien murió. Dios dijo: de cierto, el día que lo hagan van a morir, pero por su misericordia Dios no los mató. Por la misericordia de Dios no somos consumidos. Por eso dice la Biblia: porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, cuando Dios dice algo, Él no se equivoca. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Y Dios mató los animales, porque dice que los vistió con las pieles de los animales. Por eso hoy en día nosotros podemos ver que a veces la persona desobedece a Dios y nada pasa. ¿Por qué no pasa nada? Porque estamos en la gracia. Y ya hubo alguien que murió. Ya hubo alguien que murió y su sacrificio todavía permanece. Es el sacrificio de Jesús. Por eso cuando la persona acepta su sacrificio, obtiene perdón de pecado y obtiene redención. Por eso es que no hay salvación en otro que no sea en Jesucristo. Porque la muerte, el pecado, la Biblia lo dice, merece la muerte. Y a veces la persona no entiende en estos días que vivimos y dice: yo desobedezco a Dios, vivo como quiero, hago las cosas como me parece y nada pasa. No, realmente la muerte está ceñida sobre la vida de esa persona. Lo que pasa es que por la misericordia de Dios no sucede instantáneamente, porque ya Cristo murió en su lugar. Por eso la Biblia dice: aún siendo pecadores, no lo el versículo que dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que aún siendo desobedientes, Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, con el respecto a la riqueza, tenemos que tener mucho cuidado. Yo le voy a decir una cosa: nada de lo que usted tiene o yo tengo va a permanecer si Dios no lo bendice. Eso tiene que tenerlo claro usted el día uno. Usted puede ganar, en vez de miles de euros, usted puede ganar cientos de euros. Y sus cientos puede ser que se multipliquen más que el que gana miles o millones. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios hace la diferencia. Jacob estaba trabajando para Labán, su suegro, un ladrón de primera categoría. Le trabajó 7 años gratis. Oiga, hermano, 7 años gratis. Y usted a veces piensa que a Dios se le olvidan las cosas, pero no es así. Trabajó 7 años gratis por una mujer y cuando se casó le entregó otra. ¿Qué cosa más grande? ¿Usted cree que en el piso pataleó, lloró, se peleó con él y le dijo: si quiere? Fíjese lo que usted le dijo, ese chantajista, lo que le dijo, manipulador. Le dijo: si tú quieres a la verdaderamente que tú querías, te toca trabajar otros 7 años por ella, por Raquel. Jacob, ¿qué hizo Jacob? Jacob dijo: bueno, bien, te voy a trabajar otros 7 años. Pero en ese tiempo, yo me imagino que él en su cabeza diría: Señor, esto no es justo. ¿Cómo es posible esto? Y Dios le dio un sueño y le dijo: dile a él que en los años que vas a trabajar, las ovejas que sean así, así, así son tuyas, y las que no sean así son de él. Pero tú haz una cosa: cuando tú veas que las ovejas se van a parear, tú pones las 2 varas. Cuando las varas le den al sol, el sol le va a dar la sombra a las ovejas. Y esas ovejas van a dar animales listados, manchados. Y entonces, ¿usted sabe lo que pasó? En esos 7 años, Dios le quitó la riqueza a Labán y se la pasó todita a Jacob. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero a veces queremos nosotros tomar los caminos, las veredas
las vereditas, Señor, porque tengo que ayudar a Dios. Hay cristianos que el diablo lo engaña. Yo tengo que ayudar a Dios para que Dios me dé la riqueza. Está equivocado, hermano. Hay un pacto establecido por Dios. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 8: acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer la riqueza, porque Él estableció un pacto. Y los pactos no son un contrato. ¿Usted sabe lo que es un contrato? Un contrato se rompe, un pacto es perpetuo. Amén. Entonces hay un pacto de Dios con su pueblo, de que su pueblo va a ser enriquecido. Amén. Tanto material como espiritualmente, porque la riqueza no es lo más importante. Usted sabe que Dios nos da muchas herramientas para tener riqueza. El que da pobre, a Dios presta. El bien que ha hecho, se le volverá a pagar. Usted sabe que Dios todo lo que da, lo da multiplicado. Sí. Entonces usted hace un bien, Dios le va a multiplicar, le va a dar ese bien y otro por encima de ese. Entonces muchas veces somos tan egoístas y el diablo nos engaña de tal manera que estamos perdidos. Por eso Dios puso el ejemplo en la palabra de aquel hombre que era rico y un año su producción fue el doble. No sé cuántos conocen la historia. Y este hombre, en vez de coger la producción que le sobró, porque ya tenía almacenes enormes, llenos de mercancía, rico, perdido, como decimos nosotros, esta persona está rico, perdido. ¿Él qué cogió? Él dijo: voy a desbaratar los graneros, los voy a hacer más grandes, voy a coger esta riqueza, la voy a esconder aquí para tener tranquilidad muchos años. Hermano, en vez de pensar en aquellos que no tenían, pensar en hacer el bien y pensar en hacer tesoros en los cielos. Amén. Tesoros en los cielos. Donde la polilla y el orín no se lo comen. En vez de hacer tesoros en los cielos, él se centró en los tesoros terrenos. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Esa misma noche, el Señor se le apareció. Le dijo: necio, qué pena de ti. Te prosperé y te bendije para que pudieras bendecir a otros. Pero como tú no lo hiciste, hoy te vas conmigo. Y lo que tú trabajaste y sembraste, sabe Dios lo que van a hacer los que vengan detrás. Entonces, ¿para qué se afana el hombre? Usted no sabe que dice la Biblia que el hombre no se debe afanar porque no podrá añadir a su estatura un codo. Entonces, no se afane. Descansemos en Dios. Trabajemos porque todos tenemos que trabajar. Luchemos. Dios nos va a dar la idea, la capacidad de poder hacerlo. Pero usted tiene que aprender, hermano, igual que yo, que el primer lugar es Dios. Él tiene que ser el primer lugar de su vida. En su levantar, en su acostar, en su día a día, en su cotidiano vivir, Dios tiene que ser el primero. Por eso dice la Biblia en los versículos siguientes, dice: no te afanes por la comida, ni por el vestido, ni por la ropa. Y al final, lo leímos todos juntos al principio, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo, por ejemplo, particularmente trabajo en la iglesia y trabajo secularmente. Y duro. Llevo 25 años de profesión. Hablo más de 3 idiomas y los escribo. Tengo una experiencia laboral terrible. Estoy trabajando a veces en lugares cediendo mi profesionalidad. No me estoy dando golpe de pecho ni mucho menos, porque necesito un horario para servir a Dios. Pudiera estar trabajando en hoteles de 5 no, de 6 estrellas. No existe en la isla, pero pudiera estar trabajando ahí. Por la capacidad y la preparación que he tenido en toda mi vida. Tranquilamente. Hablo a veces más idiomas que mis propios jefes. Me llaman para que yo le haga la traducción. Trabajo las máquinas perfectamente. Pero la prioridad mía no es el trabajo. La prioridad mía tiene que ser el reino de Dios. Porque aunque tú te mates, trabajes, te esfuerces, trabajes en ese de 5, no de 6, de 7. Si tú no tienes la bendición de Dios, estás perdido. Amén. Estás perdido, hermano. Entonces, lo mejor, uno tiene que ordenar su vida y saber que toda buena dádiva, dice la Escritura, y con eso termino, y todo don perfecto
viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer, lo que yo sé hacer, la capacidad que tenemos, la posibilidad que hemos tenido, lo que hemos podido lograr, no te pienses ni te engrías, que eso no es por tu fuerza. Eso porque viene de Dios, y la riqueza de Dios no añade tristeza. Por eso es importante en nuestra vida ordenar nuestros pensamientos y ordenar nuestras prioridades. Porque usted no sabe que a veces, por ejemplo, aquellos que son peluqueros, barberos, llega un barbero y te cobran 10 euros pelado. Pero quién sabe si el día de mañana Dios te pone en esa silla uno que le sobra el dinero y en vez de 10 te da 500,000. Tú no lo sabes. No lo sabes, gloria a Dios, no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes, hermano. Tú no lo sabes. A veces uno se afana. Y como digo, los barberos, porque hay dos hermanos aquí barberos, puedo decirte otro. A veces uno se afana y uno piensa, la bendición está en el Señor. Nosotros mismos trabajamos en un lugar donde quitaron el efectivo. Y aparentemente para todo el mundo, quitar el efectivo ya hubiera sido la ruina. Sin embargo, hacemos ahora quizás hasta más que lo que hacíamos antes. Pero porque eso no viene del hombre. Eso no viene del humano. La gracia viene de Dios. Usted no se da cuenta que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y nunca le faltó nada. No le faltó nada. No le faltó. Mira, el calzado no se envejeció. Oiga, el calzado en el desierto es una locura. El cambio de temperatura. Usted, por ejemplo, mire, yo le voy a decir una cosa. Ya es que me llena el pensamiento, Señor, gracias. Mire, usted compra un zapato en Europa y se lo lleva para Cuba y a los 3 días se rompió. Y no es el desierto. O en Colombia. Descalzo. El calor. O se va a Miami. Los que han ido a Miami, yo tengo un amigo mío que fue a Miami, yo nunca he ido, pero los que van a Miami, dice que la calle se derrite la suela del zapato. Usted compra un calzado en Alemania que es frío y se lo lleva a un país de eso, se rompe. Y ahí usted puede ver claramente que el pueblo de Israel estuvo 40 años en un desierto. Por la mañana un calor terrible y en la noche un frío que pela. Y no se rompió el calzado, hermano. Y la ropa lo mismo. No se envejeció, no se pudrió. Y el alimento lo mismo. Dios le mandaba el maná por la mañana. Cuando quisieron comer carne, le mandó las codornices. Pero usted sabe cómo somos nosotros los humanos, que nunca nos saciamos. Es terrible, es terrible, es terrible. El ser humano es terrible. Le mandó el maná al Señor, le decía, no guarden maná. No lo guarden, que yo le voy a seguir dando. Yo le voy a seguir dando el maná. Le voy a seguir dando la provisión diaria. No lo guarden, no se vuelvan locos. No quiere decir que usted no guarde dinero. Un día le voy a enseñar la predicación de las 3, ¿cómo se llama? Las 3 G. Ganar lo más que pueda, gastar lo menos posible, que hay algunos aquí que son muy expertos en gastar lo menos posible, y guardar. Un día le voy a hablar acerca de esa enseñanza. ¿Vale? Y es bíblica completamente. Pero, hermano, se vuelva loco. El pueblo de Israel le dijo al Señor, no te comas el maná, no guardes el maná que se va a podrir. Ellos aún así no le creían a Dios, guardaban el maná. Le decía el Señor, les voy a mandar las codornices, no coman tanta carne. Como a algunos aquí que les gusta la carne más, qué cosa, nos gusta toda la carne. Y a los que están ahí también, gloria a Dios. No coman tanta carne. Y le mandó las codornices y comieron carne, pero una cosa tremenda, que hasta que le salía la carne por los ojos. Cogieron una indigestión de carne, que aquello fue terrible. Entonces, hay bendiciones que si usted no las sabe manejar, se van a convertir en un problema. Una vez yo escuché un pastor, y esto me abrió los ojos tremendamente, un pastor amigo mío aquí en la isla, que le dieron una donación de no sé cuántos melones para repartirlo en la iglesia. Y él, cuando llamó a la persona que lo iba a repartir, le dijo, esto es una bendición
pero puede estar disfrazado de problema. Y esto es una verdad. A veces hay bendiciones que recibimos que si no las sabemos gestionar, se convierten en un problema. Pero no porque Dios quiso que esa bendición fuera un problema, sino que usted y yo no la supimos gestionar. Yo he visto personas que les da igual congregarse que no congregarse. Primero está el trabajo. Y así te lo dicen, cristianos de muchos años. No, porque yo libro, los cultos son los miércoles y los domingos. No, yo libro jueves. Y como yo libro jueves, yo no me puedo congregar. Y después pasa una semana, y 2, y 15 días, y un mes, y 2 meses, y 3 meses, y está el trabajo. Entonces, ¿quién es la prioridad en esa vida? Él estima más el trabajo y el dinero, y a Dios lo menosprecia. Lo menosprecia porque dice, primero está esto, que Dios, ton necio. Sin Dios no vas a poder tener esto. Yo recuerdo hace muchos años, y esto pasa mucho en las personas cuando se comienzan a acercar al Señor. Hace muchos años conocí a un hombre en esta isla que no tenía absolutamente nada. Estaba en la calle. La persona donde él vivía lo querían echar de su casa, estaba llorando. Gracias a Dios se le pudo ayudar, se pudo buscar un lugar donde estuviera. Él estuvo viniendo a las reuniones, cuando aquello hacíamos las reuniones en casa, estuvimos orando por él, pidiéndole, Señor, bendice a esta persona, abre puertas. Y ahí es donde uno se puede dar cuenta del pacto que Dios ha hecho con uno, ¿no? Con sus hijos. Y el hombre empezó a florecer la vida de esta persona, como muchos de nosotros. Aquí hemos llegado a veces, hermanos, sin nada. Y Dios como ha ido haciendo florecer nuestra vida. Oiga, esta persona empezó, tenía un piso, tenía dinero, encontró un trabajo, le hicieron fijo en el trabajo. ¿Usted sabe lo que pasó con él? Nunca más apareció por la reunión. Nunca más apareció por la reunión. Y yo se lo decía a mi esposa, le dije, él encontró estas cosas y ahora menosprecia a Dios, pero verás tú que Dios se lo va a quitar todo. Y así fue. A los poco tiempo lo echaron del trabajo. Perdió el trabajo, lo perdió todo, se volvió a hundir, se marchó de la isla. Por eso Jesús muchas veces, cuando enfrentó a la multitud, le dijo, ustedes no me siguen de la manera correcta, ustedes me siguen por los panes y los peces. Pero qué bueno que los discípulos dijeron, Señor, te seguimos porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ese tiene que ser nuestra prioridad, la eternidad. Dios ha prometido que te va a enriquecer. Dios ha prometido que te va a prosperar. Dios ha prometido, es su deseo. Pero nunca descuides tu posición. Porque la posición, hermano, o las decisiones son las que cambian nuestra vida. Por eso debemos orar y decirle, Señor, si nuestra motivación ha sido otra, decirle, Señor, perdóname. Por eso cuando Dios le habló a Israel en Deuteronomio 8, le dijo, ten cuidado. No vaya a ser que tú en un momento de tu vida, en tu vanagloria, diga, la fuerza de mi brazo, el poder mío, me ha traído esta riqueza. Cuidado, hermano. Por eso debemos decir, Señor, todo lo que tenemos es gracias a ti. Si algo bueno tenemos, si algo podemos lograr, si podemos subsistir, es gracias a Dios. Y si en algún momento el enemigo te ha engañado y se ha metido en tu cabeza de que por la capacidad que tiene, por la destreza que tiene, por lo que sabes hacer, es que ganas o sigues ganando a día de hoy, hermano, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse porque fíjese que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y es celoso. Y Él no le da la gloria a las esculturas. Dios no le da la gloria a las esculturas. Y Dios le place más la obediencia que los sacrificios. Fíjese que dice la Biblia que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Ahora, el corazón orgulloso, como este jovencito, fíjese que dice la Biblia que este jovencito, cuando se marchó del lado de Cristo, el joven rico, se fue como triste. ¿Usted sabe por qué se fue triste? Porque él estimó más la riqueza y menospreció a Dios. Como le pasó a Giesi también, exactamente lo mismo. Siguió al hombre para que le diera la riqueza. ¿Y eso que le trajo a su vida? Lepra.
lepra. Entonces, cuidado, hermano, con la riqueza. ¿Dónde está el Señor en nuestro corazón? ¿Está Dios en primer lugar? ¿Está en el último? Yo estimo más los bienes materiales y menosprecio más a Dios. Nadie le puede juzgar. Yo no le voy a juzgar. Ahora, usted y yo tenemos que hacer un examen, como dicen muchas personas, hacer un examen de conciencia. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Porque Dios conoce lo profundo del corazón. Dios sabe lo profundo que hay dentro de mí. Él sabe quién soy yo. Por eso Dios metió a Israel en el desierto. Le dijo, para probar lo que había en su corazón. Por eso Dios nos permite a veces pasar por situaciones difíciles y duras para probar lo que hay en tu corazón. Para probar cuál es tu decisión. ¿Tú vas a seguir a Dios con riqueza y con miseria, o tú solamente sigues a Dios cuando las cosas van bien? Él prueba tu corazón y prueba mi corazón. Él quiere que nosotros seamos íntegros para Él. Y la riqueza, nada, serán como alas, dice la Biblia, bien, y volarán. Por eso hay que poner la mirada en aquel que preserva la riqueza. Cuando Job, Dios quiso tratar con él, con su corazón, en un solo día, lo perdió todo. Y esto yo no sé si usted le lleva a la reflexión, a mí sí. En un solo día, él perdió todo lo que tenía y era un hombre muy rico. Pero vemos al final de su historia, cuando Dios decidió restaurar lo que tenía, en un solo día recuperó todo lo que había perdido. Yo no sé si a usted eso le habla. A mí me habla eso. Por eso dice, si la guardia no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, todo depende de Dios. No depende de nuestra riqueza, ni de nuestro brazo, ni de nuestro poder. Por eso quiero que oremos un segundo antes de terminar, hacer una oración. Pongámonos en pie para orar. Y como siempre digo, no basta en este lugar, es muy poco el tiempo. Cuando llega a su casa, si usted siente que verdaderamente Dios le ha hablado a su corazón, pongámonos a cuentas con Dios. Señor, perdóname, porque mi actitud no ha sido la más correcta. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que tú nos perdones nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Tú tienes que ser el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro de mi vida, Señor. Por eso te bendigo, te alabo. Tú eres Jehová Rafa, Jehová Siquenú. Tú eres Jehová Sabaón. Tú eres Jehová Nisi. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador. Señor, tú eres el todo de nuestras vidas. Perdónanos si hemos pensado lo contrario. Perdona nuestras vidas si el orgullo ha llegado a nuestro corazón. Si la vanagloria ha entrado y tocado la puerta, Señor, de nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.